Bien, vamos a continuar hablando del año de Milei, lo que dejó la cadena nacional del día de ayer y los próximos desafíos que tiene el presidente de la Nación por delante. Voy a saludar a Miguel Ponce, analista político. Gracias, Miguel, por atendernos aquí, Nuria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nurian? Alegría estar de nuevo contigo, ¿eh? Igualmente. Bueno, sí, Vos diga. traes, vos traes el tema del día, te diría, ¿no es cierto? Sí. Y muchos están diciendo en el ambiente económico, para el mundo económico, no trajo muchas novedades. Es decir, ¿por qué? Y porque a todos los que estuvimos en el coloquio de idea, como que estas cosas que se desgranaron ayer en términos de lo que se piensa de aquí para adelante, medio que ya las habíamos Fueron escuchado, ¿no es dichas. cierto? Por eso, claro, a muchos nos llamó la atención lo no dicho. Por ejemplo, ¿por qué no estaba la vicepresidenta? Digo, ¿qué pasa con las sesiones extraordinarias que todos pensábamos que anoche iba a anunciar y a su vez iba seguramente a tirar en primicia el temario? Ujú. Bueno, evidentemente los casos de Ritondo, pero sobre todo el de Cuader, bueno, han generado, yo diría, un temblor, para no decir terremoto político, y bueno, este es el motivo por el cual esto no salió. Pero tampoco se habló de desarrollo, no se habló de producción, no se habló de crecimiento, no se habló de exportaciones, no se habló de la economía real, ¿no es cierto? Pero Ujú. claro, dentro de las cosas que sí se mencionaron, te diría, hay algunas que encabezan un poco el ranking de lo que se está hablando. La más importante tal vez, o la que más ruido hizo, es esa reforma impositiva estructural donde se reduciría un 90% la carga de los impuestos nacionales, devolviéndole a las provincias, como dijo, su autonomía impositiva. Bueno, esta noticia tan importante duró menos de 12 horas. Ujú. Tuvo que salir hace un rato, ustedes lo habrán seguramente ya comentado, Sturzenegger, a clarificar, a corregirlo, a decir que es un anuncio cuantitativo. Y entonces todos entramos a pensar, claro, es muy posible que se esté hablando, y en el mundillo de los impositivistas esto se está tocando mucho, en que ha crecido aparentemente en el ambiente oficial esa propuesta de Giordano, de Lieral, de hablar de un super IVA reemplazando algunos de los impuestos que andan dando vuelta, digo, desde el Sí. impuesto al cheque más algunos otros, ¿no es cierto? Es muy posible que eso venga por ahí, pero lo concreto es que eso del 90%, y bueno, igual que las retenciones del campo, te lo debo. El levantamiento del cepo, que es otro tema que ha Perdóname, generado ¿vos mucha decís que eso del expectativa, 90% no va a pasar? Como el gobierno lo no va a dice, como pasar. no, No va a por lo menos pasar, no en para mí la carga impositiva. 2025. Desde ya, pero además hay que ver, cuando vos hablas simultáneamente de una reforma impositiva, Nuria, junto con una reforma laboral, una reforma previsional, no son temas menores, estás hablando de una revolución estructural, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver cuánto de eso se puede llevar adelante, que todo eso tiene que pasar por el Congreso, hay que ver cómo se construyen mayorías para este asunto. Volviendo a los anuncios, lo del cepo, Sí. también te lo debo. ¿Por qué? Ujú. Porque se anunció la eliminación del cepo cambiario y se dijo que se va a levantar el año próximo. Mm. Claro, antes necesitas obviamente cubrirte las espaldas, es Ujú. decir, capitalizar al Banco Central. Y por eso él trae lo de que se haría a través de programa con el Fondo Monetario Internacional, obviamente después que asuma Trump en enero, o a través de un acuerdo que estaría muy avanzado con bancos y fondos, ¿no es cierto? Pero claro, todo eso está por verse. ¿Por qué? Claro. Y porque además muchos de nosotros creemos, y no solo yo, que esto se va a mantener de mínima hasta las elecciones. Es Sí. decir, creo yo que no quieren correr riesgos. De la misma manera, también te debo la dolarización. ¿Por qué? Se anunció algo que se acerca, que arrima el bochín, como diríamos en el barrio, que es esto de la libre competencia de monedas, ¿no es cierto? Se va Sí. a habilitar el uso de cualquier moneda para las transacciones cotidianas, cosa que ya está ocurriendo en muchos mercados. Ajá. Digo, el inmobiliario históricamente, los autos también. Y además te sumás a una tendencia a nivel, yo diría, regional que se ha ido generalizando. Particularmente en Uruguay vos podés pagar con dólares o con peso uruguayo, en Chile igual, no en Brasil. En Brasil son defensores del tema del uso del real y casi ni hablan de la cotización de los dólares. Pero Ujú. bueno, eh,
también se tocó un tema que está vinculado, que es que se dijo que a partir del RIGI se han recibido solicitudes de aprobación por casi, creo que dijo, 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Ujú. Con anuncios, obviamente, en el área de energía, petróleo, gas, minería, ¿no es cierto? Pero claro, también nadie va a traer $1 si no puede remesar utilidades. O Ujú. sea, si no se levanta el cepo, es muy difícil que todas estas solicitudes, por lo menos, no sean inmediatas, Ujú. se ralenticen tal vez en caso de que se terminen efectuando, ¿no es cierto? Ujú. Y lo que a mí, por mi especialidad, lo que más me pegó, obviamente, es los temas vinculados al comercio exterior. Te Claro. diría tres. Él habla de que se van a levantar las trabas arancelarias para el libre comercio dentro del Mercosur. Sí, Quiero recordarte que se necesita un acuerdo de todos los socios. sí. Igual que para el otro anuncio, que dijo que va a reducir el arancel externo común. Yo creo que los amigos de Brasil y de Paraguay, no sé si están tan de acuerdo con eso. Y lo mismo con el último anuncio, yo te diría rimbombante, que es el de que va a impulsar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos durante el año que viene. Obviamente, no puede haber un tratado de libre comercio, Nuria, unilateral sin romper el Mercosur. Pero además, Trump está enamorado, ya lo dijimos en este canal más de una vez cuando yo estaba en Estados Unidos justamente asistiendo al proceso electoral. Está enamorado de la palabra aranceles. Ujú. Y aranceles es exactamente lo contrario, armar un acuerdo de libre comercio. Fíjate que está cuestionando el acuerdo de libre comercio más importante que tiene hoy Estados Unidos, que es con Canadá y México. Claro. ¿Cómo va a plantear un acuerdo de libre comercio con Argentina? Suena difícil. Te digo esto como resumen así más fuerte de lo que a mí por lo menos me pegó más. De todos modos, ¿crees que el gobierno, el presidente se puso un 10, ¿no? No fue muy modesto cuando le preguntaban ayer en la Casa de Gobierno qué puntaje se ponía. Pero ¿crees de todos modos que lo exhibido hasta ahora es más que lo exhibido en otros primeros años de gobierno? A ver, ayer Chequeado, que es indiscutido, hizo un relevamiento sobre las promesas de campaña y lo cumplido, 52 o 53% le daba las promesas cumplidas o en proceso de cumplirse, creo que algo de 5 lo no abordado hasta ahora y 2 cuestiones que había prometido en campaña y fue en el sentido contrario. Y en promedio, respecto a los últimos presidentes de la Argentina, cumplió más o arrancó lo que no está terminado todavía, más cuestiones prometidas en campaña que el resto de los presidentes. Coincido con vos, obviamente. La dolarización no, el cierre del Banco Central tampoco, la lucha contra la casta, y bueno, ponela ahí. Me parece que esos sí son los grandes debe, Ujú. pero que ha avanzado más de lo que muchos pensaban. Yo no voy a sumarme a decir mayor reforma del Estado, superando 8 veces la que había hecho Menem, como lo dice él, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer que muchos no pensábamos que iba a ir tan rápido en ciertos recortes y en ciertas reformas. Ujú. Me parece que esto hay que reconocérselo. La pregunta es, la virtuosidad que tiene el control de la inflación, que es lo más importante que la sociedad le reconoce, o el hecho de la anulación del déficit fiscal, ¿no es cierto?, que también es reconocido en todos los ambientes económicos. La virtuosidad con que eso se ha logrado, ¿es la exacta? Yo creo que no. Creo que se ha hecho esencialmente con la intervención en el mercado cambiario para mantener los dólares y la brecha en los mínimos que están ahora, y por otro lado creo que se ha usado la recesión en su momento, ahora él la da por terminada, vediamo, como diría un italiano, pero eso ha sido central para precisamente dominar o hacer creer que está dominado el tema inflacionario. Hoy, después de las 4 de la tarde, vamos a ver cuánto de esto se refleja, ¿no es cierto?, en el índice del INDEC. Ujú. ¿Y cuál es la base de sostén que tiene el presidente de la Nación? ¿Qué hace que a esta altura siga teniendo un apoyo tan alto después del recorte, del ajuste, de todo? ¿Cuál es ese límite que Miriam, empiece a haber de acá a 6 meses resultados en el mercado interno, que hasta ahora no los hay? Miriam, para mí muy clarito, Miriam, tiene dos Nuria. activos, un activo político y un activo económico. El activo económico, lo decíamos recién, claramente la gente cree que el tema de la inflación está dominado.
Es decir, que de alguna manera, vuelvo a decirte, sin analizar el grado de virtuosidad de cómo lo logró, hoy no es un tema de preocupación. De hecho, ha pasado del primer puesto al cuarto, quinto, ¿no es cierto? El segundo activo que tiene es que al frente no hay nada. No hay una alternativa política que pueda amenazar de alguna manera, con alguna viabilidad de poder, al actual oficialismo. Me parece que esto es central. Y el otro elemento, que volviendo a tu pregunta, es que yo creo que la gente, aún a la que le está yendo mal, cree que el sacrificio que está haciendo en algún momento va a tener un resultado positivo y van a venir tiempos mejores. Necesita creer la esperanza. Creo que es un gran vendedor de futuro, creo que es un gran vendedor de esperanza, y me parece que eso hay que reconocérselo. Que después se vaya a cumplir o no, como vuelvo a repetirte lo de los italianos, ci vediamo. Miguel Ponce, analista político, nada gracias. Lo garantiza. Gracias por este contacto. Te mando un gran cariño, una alegría estar con vos siempre, Nuria. Chao. Nuria, adiós. Hasta luego. Nuria. Hacemos una pausa.